decía, o de pronto fue una casualidad, pero no, yo aprendí algo de mis apóstoles, y es que no hay coincidencias, sino diosidencias. Diga conmigo, diosidencias. Y el asunto es que una predicación la di el viernes, era la manera como Jesús impacta tu vida, y al domingo siguiente predicamos la manera como Jesús transforma tu vida. Y no había tenido en cuenta esos dos títulos, pero uniéndolos, el Señor me dijo, no es casualidad, dijo, es que primero yo tengo que encontrarme con mis hijos, y cuando me encuentro con ellos, en ellos hay un impacto. Diga conmigo, impacto. Dígalo más fuerte, impacto. Y una vez Jesús impacta tu vida, la transforma. Nadie puede recibir una transformación de parte de Dios si primero no ha tenido un encuentro con Él. ¿Está preparado para lo que Dios le va a hablar en esta mañana? Quiero que vaya conmigo al Evangelio de San Mateo capítulo 7 versículo 28. Evangelio de San Mateo capítulo 7 versículos 28. Mira lo que dice la palabra del Señor. Cuando Jesús terminó de hablar, todos, ¿quiénes? Todos los que le escuchaban quedaron admirados de sus enseñanzas, porque Jesús hablaba con toda autoridad y no como los maestros de la ley. En otra porción bíblica dice en San Lucas 9:43 lo siguiente. Lucas 9:43, la palabra del Señor dice lo siguiente, te va a salir en pantalla. Y todos se admiraban, diga conmigo, todos se admiraban de la grandeza de Dios por medio de Jesús, y maravillándose todos de todas las cosas que Jesús hacía. Amén y amén. Impresionante. Jesús tenía algo del Espíritu tan grande, tan poderoso, que donde quiera que llegaba, impactaba ese lugar. Fueron muy pocos, por no decir que todos, los que tuvieron un encuentro relatados escritamente en la Biblia con Jesús. Fue imposible que quedaran sus vidas iguales, y Dios los transformó de una manera poderosa y sobrenatural. Entonces aquí entiendo cuando Dios me dijo en esta predicación, dile a la iglesia que un impacto conmigo es la puerta que se abre para ser transformados a la imagen y a la semejanza de Dios Altísimo. Pero dije, Señor, ¿qué es impactar? El Señor me dijo, ve allí al diccionario. Fuimos y encontré de impacto lo siguiente. Número uno, la palabra impactar viene de impacto, y esta palabra traduce lo siguiente, proviene de una voz, es decir, de una palabra latina que significa impresión o efecto. ¿Qué dije, iglesia? Impresión o efecto. Muy intenso, dejado en algo o en alguien por cualquier acción o suceso. ¿Qué significa? Número dos, la palabra impacto es impresionar. ¿Cuántos se van a dejar impresionar por Jesús? Es desconectar es desconcertar, la palabra, a causa de un acontecimiento o noticia. Número tres, impacto es hacer algo tan fuerte que cambie la forma. Número cuatro, dejar huella o señal. Diga conmigo, huella o señal. Eso es lo que hacía Jesús cuando se encontraba con alguien. Lo impactaba de tal manera que dejaba un sello en esa persona. Ante Jesús llegaron toda clase de personas en sus tiempos, gente no con muy buena reputación. Aún escúcheme esto, aún Jesús tuvo que desafiar la ley, porque la ley de Moisés era tan estricta que prohibía algunos asuntos que Jesús rotundamente desafió y rompió en ese tiempo. Por ejemplo, Jesús puso las manos sobre un muerto, y la ley decía que quien tocara un muerto, si era levita, tenía que irse 7 días, purificar su cuerpo, lavar su cuerpo los 7 días. Era considerado inmundo por esos 7 días. ¿Estamos entendiendo esto? Jesús dice la palabra que cualquier hombre que tocara a una mujer en su tiempo de menstruación también quedaba inmundo. Mira lo que era la ley, era una cosa tremenda. Pero una mujer con un flujo de sangre muy grande tocó a Jesús, pero Jesús siguió siendo Jesús. Luego quiere decir que los impactos con Jesús dejan tanta huella que la persona es imposible que quede igual. Alguien que diga amén a esta verdad.
Entonces, uno de los asuntos que Jesús hacía es que así Él se reuniera, una reunión de lo más sencilla, una reunión de lo más sui generis, como diríamos por ahí, algo que no tenía planificación, pero en ese momento Jesús cambiaba y transformaba el ambiente. Jesús llegaba a un velorio, el muerto resucitaba. Jesús llegaba a una fiesta y no había vino, transformaba el agua en vino. A veces Jesús decía: no es mi tiempo de hacer milagros, pero terminaba haciendo milagros por una sencilla razón: Jesús tenía por objetivo cambiar y transformar los ambientes. Alguien que diga amén. Pero escucha esto tan tremendo. En Lucas 9, 1, 2, un día Jesús reunió a sus discípulos en una mesa de trabajo, y mira lo que pasó. Lucas 9, 1, 2 dice la palabra: y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder. ¿Qué les dio? Y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar las enfermedades. Y luego los envió a predicar la palabra del reino y sanar a los enfermos. Jesús hasta sus reuniones de trabajo las usaba para transformar la vida de su equipo. Los discípulos entraron a una reunión, tal vez Jesús les dijo: hoy el lunes en la mañana, junta directiva con el jefe. Y entraron los discípulos con Jesús. ¿Y qué pasó? Ellos entraron sin poder, sin autoridad y sin asignación. Pero dice que Jesús los reunió, oró por ellos, impuso las manos, y después de esa reunión con Jesús, dice que los discípulos ahora tenían poder, tenían autoridad sobre el infierno y los demonios, y poder para sanar las enfermedades. Eso es lo que pasa cuando tú y yo nos reunimos en torno a la presencia de Jesús. Tú puedes entrar hoy con un conflicto, tú y yo podemos entrar con una enfermedad, con un momento difícil, pero un encuentro con Jesús te va a dar poder y autoridad para que cambies tu destino, para que cambies tu presente, para que cambies tu realidad y cambies tu historia. ¿Alguien está aquí? Dele un aplauso al Señor de bienvenida, porque Jesús va a hacer algo grande esta mañana. Aleluya. Dice la palabra en Juan 1, 35 al 36, que el día siguiente, otro día, en Juan 1, 35 y 36, al día siguiente otra vez estaba Juan. Este es el llamamiento de uno de sus apóstoles, sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar otros 2 discípulos y le siguieron. Yo creo que me escuche la lectura y luego les explico. Más adelante allí en Juan 1, pero en el versículo 43 al 51, dice la palabra en el versículo 43 de Juan 1: al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe. Felipe fue uno de sus discípulos. ¿Y qué le dijo Jesús a Felipe? Felipe, sígueme. Felipe era de Betsaida, y de esa ciudad también eran Andrés y Pedro. Es decir, el apóstol Pedro, el que posteriormente fue el apóstol Pedro, quien fueran los apóstoles de Jesús, Andrés su hermano y Felipe eran de esa región. A Felipe halló después a otra persona, a Natanael, y le dijo: hemos hallado, léalo conmigo, lo está leyendo conmigo, versículo 45. Felipe halló a otros los discípulos de Jesús, pero todavía no eran discípulos aquí. Halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, y así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Escuche esta lectura, versículo 46. Natanael le dijo a Juan: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió y le dijo: antes que Felipe te llamara y te presentara conmigo, cuando estabas debajo de una higuera, yo te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿me crees? Cosas mayores que estas verás, Natanael. Y le dijo: de cierto te digo, Natanael, que de aquí en adelante, diga conmigo, de aquí en adelante, digan conmigo, después de tener un encuentro con Jesús, ¿qué dice la palabra? Verás los cielos abiertos y a los ángeles de Dios que suben y bajan, o descienden y suben sobre el Hijo del Hombre. Oh, no, yo quiero explicarte esto de la mejor manera. Es impresionante. Jesús caminaba y vio a Juan. Le dijo: Juan,
sígueme. Y Juan dejó sus quehaceres de pescador y siguió a Jesús. Luego dice que les habló esa persona, diga conmigo, uno, impactado por Jesús. Y dice que ese Juan, que fue impactado por Jesús, le fue con el cuento a sus amigos y le dijo a sus amigos Pedro y Andrés: me he encontrado con el que fue profetizado, con el rabí, con el maestro, con Jesús. Y entonces pasa donde ellos, y ellos también, Jesús les dice: síganme. Y dejando sus redes al instante le siguieron. Hermanos, yo le quiero hacer una pregunta a la iglesia. ¿Qué puede tener una persona tan importante? ¿Qué puede tener una persona tan impactante en una vida? Que unos pescadores que se dedicaban a una empresa próspera de pescado, de sus tatarabuelos, de sus bisabuelos, de sus abuelos, de su padre, y ahora era ellos los que estaban enfrente de sus barcas pescando, dejaran todo solo por un llamado de Jesús. Yo solo puedo decir algo: Jesús puede transformar un destino solo con un llamado. Y luego, escúcheme bien, porque quiero que vayas conmigo al versículo 49. Esto se pone buenísimo. Versículo 48. Vamos al versículo 47. Perdón, más atrás. Vamos al versículo 45. Entonces Felipe halló a Natanael. Mira cómo comenzó a multiplicarse el llamado de Jesús. Felipe llamó a Natanael. ¿Quién era Natanael? Un parroquiano cualquiera. Y le dijo: hemos hallado a aquel que escribió Moisés en la ley, así como lo escribieron los profetas, a Jesús. Léalo conmigo, lo está leyendo conmigo. Y él es hijo de José de Nazaret. En el versículo 46, Natanael responde: ¿y qué de bueno puede salir de Nazaret? Mira el concepto que tiene una persona antes de encontrarse con Jesús. Él dice: es el hijo del carpintero de José. Pero si José es el que me arregla los muebles, ¿cuál hijo de cuál rey? Y Jesús, ese de Nazaret, de ese pueblito chiquitito de allá, de esa población, qué bueno puede salir de allá. Que salga el rey de allá, no lo creo. Entonces, en ese momento, mientras Natanael decía esto, que se convirtió en uno de sus apóstoles, de sus discípulos posteriores apóstoles, entonces Jesús le sale al encuentro. Diga conmigo: le salió al encuentro. Y le dijo: Natanael, antes de que me presentaran contigo, yo te vi, tú hace un rato estabas sentado bajo una higuera. Wow, lo impactó. Este don es don de ciencia que en esta iglesia se mueve, y es saber algo de alguien sin que lo conozcas, pero el Espíritu de Dios te lo revela. Bueno, Jesús en muchas ocasiones tuvo ese don de ciencia. ¿Lo estamos entendiendo? Y él le dijo: yo te vi sentado hace un instante en una higuera. Dijo: pero ¿cómo sabes que estaba si yo a ti nunca te he visto? ¿Cómo sabes mi vida? ¿Cómo sabes algo de mí? Entonces Jesús le dice: ya te impacté, ¿verdad? Y porque te dije esto, ahora sí crees en mí. Estamos aquí. Y entonces dice que cuando él vio, le dijo a Natanael: ¿dónde me conoces? Jesús le respondió: antes que te llamara te vi bajo la higuera. Y respondió Natanael, versículo 49, que respondió, le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Un versículo antes de su encuentro con Jesús, estaba diciendo: ese que no tiene pinta de rey. Pero cuando tiene un encuentro con Jesús, le dice: tú eres el Rey. Porque un encuentro con Jesús te revela la verdad del reino de los cielos. Un encuentro con Jesús, aunque tú seas incrédulo, aunque sea una persona atea, agnóstica, oye, nadie puede resistir a un encuentro con Jesús. Lo va a cambiar y lo va a transformar. Alguien que diga amén. Una de las tesis de los ateos es lo siguiente, y no los juzgo porque tienen todo el derecho a dudar. Un ateo dice: yo cómo voy a creer en algo que no veo. ¿Cómo voy a hablarle a alguien que no lo veo? ¿Cómo voy a creer en que alguien resucitó de una tumba y está vacía? Nunca he ido por allá a Israel a mirar si la tumba está vacía. ¿Y qué tal si se robaron el cuerpo? ¿Y qué tal si todo fue un show de la religión global para hacer esto? Pues tiene todo su derecho a desconfiar. Pero déjame decirte que hasta el más ateo,
Hasta la persona más resistente a la presencia de Dios, cuando se encuentra con Él, lo va a reconocer como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque un encuentro con Jesús cambia y transforma tu vida para siempre. Vamos, denle ese aplauso fuerte a Jesús. Alguien que se quiera encontrar con Jesús en esta mañana. Ahora déjeme avanzar para ir terminando. En Juan capítulo 2, en el versículo 11, dice la palabra de Dios lo siguiente. Juan capítulo 2, versículo 11. Le va a salir en pantalla. Había unas fiestas, le voy a leer el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria. Diga conmigo, manifestó su gloria. Diga conmigo, la iglesia manifestó su gloria. Se están pensando ya como en el ajiaco con pollo, ¿no? Y sus discípulos, le hablo conmigo, creyeron. ¿Alguien ha leído la Biblia? ¿Se acuerda lo que pasó en las bodas de Caná? Bueno, se la voy a colocar muy fácil. Jesús lo invitaron a un matrimonio y estaban dando vino. Él fue con sus discípulos y se acabó el vino a la hora más álgida de la fiesta. La madre de Jesús se acerca y le dice: Jesús, necesitan vino. Jesús le dice: mujer que tenés conmigo, yo no vine aquí a hacer milagros. Todavía no es mi hora de hacer milagros y prodigios y señales como las que puedo hacer. Y ella le dice: ahí le dejo, ya le dije. Así cuando hablan las mamás, ¿no? Vengo en 5 minutos y quiero ver la cama tendida. Entonces Jesús convirtió el agua en vino. ¿Y qué pasó después de eso? Toda una fiesta en la algarabía de un matrimonio, en medio de una fiesta donde estaban haciendo todo menos adorar a Dios. Creyeron en Jesús porque ese milagro de convertir el agua en vino impactó la vida de todos los que estaban en esa fiesta. ¿Estás entendiendo esto, iglesia? Porque donde quiera que llegue Jesús, tiene que impactar con algo. Donde quiera que sea invocado el nombre de Jesús, tiene que pasar algo. Es imposible que tú invoques el nombre de Jesús y esa enfermedad no huya. Es imposible que tú invoques la presencia de Jesús y sigas en depresión. Es imposible que tú invoques el nombre de Jesús y sigas con deseos de suicidio. No, el que invoca su nombre será salvo. El que invoca el nombre de Cristo, ese será cambiado, ese será transformado, ese será salvo. Alguien que diga amén. Y por último, iglesia, en Juan capítulo 3, después de este milagro poderoso, versículos 1 y 2, luego saltamos al 9, dice lo siguiente. Juan capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: había un hombre de los fariseos. ¿Quién era? Los fariseos. Y se llamaba Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un principal entre los judíos. Es decir, era un líder religioso de alta categoría entre los judíos. Pero impactado por Jesús, fue a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Saltemos al versículo 9. Nicodemo le responde y le dijo a Jesús, le dice a Jesús: Jesús, ¿cómo se puede hacer todo esto? ¿Cuál es el secreto de tu poder? ¿Qué tienes tú que impactas tanto una vida? Mira, Nicodemo era un tipo que tenía un doctorado en leyes mosaicas. Era un tipo respetado por la ley y por el pueblo judío a causa de sus enseñanzas. Era el que tenía acceso a los rollos del Corán, a la ley de Moisés. Pero cuando vio a Jesús, ni todo su conocimiento y experiencia pudo soportar la sabiduría y el poder de Jesús. Y fue tanto lo que impactó a este líder de esta nación, un líder religioso, porque los fariseos eran líderes políticos y religiosos en los tiempos de Jesús. Por eso resistieron tanto a Jesús, porque ellos creían conocer toda la verdad y sí que la tenían en el sentido de la palabra. Eran doctores de la ley mosaica, pero Jesús venía con algo mucho más fuerte que la ley de Moisés. Diga conmigo: la unción del Espíritu Santo. Dígalo de nuevo: la unción del Espíritu Santo. Entonces este hombre, Nicodemo, le dice:
Jesús, ¿me permites unas palabras? ¿Qué tienes? ¿De dónde viene tu poder? Yo conozco toda la ley de Moisés. Yo también le predico a toda esta gente, pero no pasan las cosas que tú haces. Jesús le dijo: el que naciere del Espíritu. Diga conmigo: el que nazca del Espíritu. Porque un encuentro con Jesús, Mateo, te imparte el poder del Espíritu Santo. Y una de las deidades del Espíritu Santo es la sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te revela la sabiduría. El Espíritu Santo es el que te da poder para profetizar y que se cumplan las cosas. El poder del Espíritu Santo es el que nos da a nosotros los profetas don de ciencia y hablarle algo. ¿Usted cómo sabe mi vida, pastor? Le me dice la gente: ¿usted cómo sabe mi vida? Si yo no le he contado, hasta ahora lo veo. ¿Por qué me dice cosas de mi niñez? Me dice cosas de mi juventud. ¿Qué sabe usted de mí? Los más supersticiosos y maldadosos dicen: es que buscan el nombre en la internet rápidamente, se graban el nombre y le dicen. No, hermanos, hay un poder real del Espíritu Santo. Jesús tuvo don de ciencia y le dijo: yo te vi sentado bajo la higuera. En ese momento Natanael, que decía: este no es ningún maestro, este no es ninguno, porque nació por allá en un pueblito chiquito, ese no es nadie. Pero cuando Jesús lo impacta, le dice: wow. ¿Cómo dijo? Le dice: tú eres el rey. ¿Alguien está escuchando la palabra del Señor? Y Nicodemo le responde: Jesús, ¿qué tienes tú? Versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedes hacer esto? Una palabra parecida la prediqué delante de 85 pastores de la ciudad, en un lanzamiento de una campaña política de uno de nuestros pastores amigos de la red de la ciudad, que hoy es concejal. Y prediqué esto. Y yo les decía: amados, ¿qué tenía Jesús? Que los niños corrían a él. ¿Recuerdan? Algunos deben recordar que se los prediqué a ustedes también. Los jóvenes corrían a Jesús. Las señoras corrían a Jesús, y no por bonito, porque decían que no tenía mucho atractivo. Los principales de la sinagoga corrían a Jesús. Los empresarios, la gente de los emisarios de gobierno llegaban. Aún los del Imperio Romano decían: este tipo es el único, tiene algo tan especial. Y cuando yo le predicaba eso, le decía a los pastores: amados, nosotros tenemos que hacer de nuestras iglesias atractivas para el mundo, atractivas para nuestros jóvenes, atractivas para nuestros niños, atractivas para los empresarios, para las clases políticas, que no vean que somos allá esa iglesia que juzga y condena, sino que transforma, que cambia. Alguien que diga amén. Alguien que diga amén. Estamos aquí. Y entonces le acerca. Por último, escuche Juan 4, versículo 39 al 42. Esto es impresionante. Juan 4, 39, 42. Te leo el final, te explico el principio. Versículo 39 de Juan 4 dice: y muchos de los samaritanos, digan conmigo samaritanos, de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Ya le voy a explicar. Que daba testimonio diciendo: Jesús me dijo todo lo que he hecho. Don de ciencia. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos. ¿Cuántos creyeron? Muchos. Más por la palabra de Jesús. Y le decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este Señor llamado Jesús, verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Dígame ahí donde está, pastor, explíqueme. Ahora, un día Jesús tenía sed y se fue a pedir agua donde unos vecinos que no se caían muy bien. Bueno, samaritanos y judíos no se llevaban nada bien. Haga cuenta, la Palestina de hoy, el Israel de hoy, ahí por los extremismos hay guerra. ¿Sabía usted que la vida en Palestina e Israel es tan normal y tan fraterna? El israelita promedio y el palestino promedio no se odian.
Un hospital en Tel Aviv está lleno de enfermeros, de médicos. El que maneja la ambulancia es palestino, el que lleva las inyecciones es palestino. Allá es una fraternidad completa. Pero fracciones extremistas son las que generan el odio. Bueno, pero resulta que fracciones extremistas hacían que judíos y samaritanos no se quisieran. Y Jesús va a Samaria, ve un pozo de agua y ve a una mujer sentada allí. Y Jesús es el que primero le habla a esa mujer samaritana. Por eso se llama la mujer samaritana. Y se sienta allá y le dice: mujer, veo que estás sacando agüita, regálame agua porque tengo sed. Ella, cuando escucha el acento de judío de Jesús, le voltea a mirar y dice: What? What happened? Is it with me? ¿Usted está hablando conmigo? Si usted es judío, no que le caemos mal a ustedes. Jesús le dijo: mujer, no vengo a pelear, dame de beber del agua. Ahí, sácame un vasito con agua. La mujer dice: por fin un judío, buena persona. Y le saca la agüita y le da la agüita. Entonces Jesús bebe del agua y le comienza a hablar con la mujer. ¿Y usted qué? Mujer, ¿cómo te llamas? No, me llamo María Petronila Samaritana. ¿Y qué haces? No, pues vine a sacar agua. No, no me digas nada. Yo conozco tu vida. Pero si nos acabamos de conocer, no, escúchame. Has tenido 5 maridos y ninguno de ellos, has tenido 5 hombres, ninguno de ellos es tu marido. La impactó de una. Y le dijo: y ahorita tienes otro noviecito, pero ese tampoco es tu esposo, así que arregla tu vida. Y esa mujer dijo: pero ¿cómo sabe este hombre de mi vida si nos acabamos de conocer? Y entonces entablaron una conversación y esa mujer de repente comienza a sentir la ministración del Espíritu Santo solo por una simple conversación con Jesús. Por eso le leí esta porción de la Biblia, Juan 4, 39 y 42. Y esa mujer no aguanta más, se tira de rodillas y comienza a adorar a Jesús y dice: tú eres aquel que era profetizado, eras aquel el que había de venir. Ahora creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aunque yo sea samaritana, he sentido el amor de Dios a través de ti. Pero Jesús le dice: mujer, todo lo que pasó aquí en este pozo, ve a tu casa y cuéntale a tu familia y cuéntale a tus vecinos qué cosas grandes ha hecho Dios contigo. ¿Y sabes qué hizo? La mujer se fue corriendo, llegó a la casa y arma un alboroto de esos tremendos y le dice a la familia: he conocido al que había sido profetizado, he conocido a Jesús, he conocido al Dios personificado. ¿Y sabes qué le dijo a la familia? No le dijo: estás loca, mentirosa, sino que le dijo: tus palabras son tan ciertas que ahora queremos tener a ese Jesús aquí en la casa. Y mandó a la señora a través, y la señora le dijo: Jesús, que mi familia te quiere conocer. No, hija, yo ya me voy a predicar. No, quédate 2 días con nosotros. Mira, te voy a hacer una bandeja paisa. ¿Qué quieres? Ajiaco con pollo, ajiaco, sancocho trifásico. Pero quédate porque mi familia quiere conocerte. Y Jesús accedió y se quedó 2 días en ese lugar. ¿Y qué pasó? Y creyeron, versículo 41, creyeron muchos más por la palabra de Jesús. Y le decían a la mujer: ya no es por lo que nos contaste, sino porque hemos tenido un encuentro con él. ¿Sabes qué pasó con los samaritanos? Ese día fueron transformados porque una sola mujer se encontró con Jesús, y esa mujer llevó un avivamiento a su región, a su ciudad, por un encuentro con Jesús. ¿Alguien me está entendiendo la palabra? Hermanos, por eso esta mañana les vengo a predicar esta palabra del reino. Porque por uno que tenga un encuentro con Jesús, vas a llevar una unción de restauración a tu casa. Vas a llevar una unción de restauración a tu barrio, a tu unidad residencial. La vas a llevar a tu matrimonio, la vas a llevar a tus hijos. Y entonces tu casa será transformada. Ya conmigo: uno que se encuentre con Jesús puede cambiar el destino de toda una nación. Uno. Yo creo que entre este culto y el segundo culto tengo buena materia prima para decir: alguno ha debido encontrarse con Jesús. Y Jesús no se encuentra con una persona solo para demostrar las exageraciones de su ministerio, sino para decirle: cuando yo te impacto, ahora ve y transforma tu generación. Si Jesús está en tus negocios,
vas a hacer prosperar a todos los que están contigo. Si Jesús está en tu matrimonio, tus hijos verán la gloria de Dios. Si Jesús está en la iglesia, entonces hay garantía de sanidades, de milagros y prodigios, hermano. ¿Qué se me hicieron los adoradores? Ay, Dios. ¿Alguien está aquí? Ya conmigo, quiero un encuentro personal con Jesús. Ya conmigo, quiero un encuentro personal con Jesús. Ya conmigo, quiero un encuentro personal con Jesús. Santo es el Señor. Colóquese en pie, iglesia, por favor. Andresito, ven. Hermanos, la iglesia tiene un diseño profético. Y la iglesia es una gran plataforma para encontrarse con Jesús. La iglesia es una gran plataforma para conocer a Jesús. ¿Qué estás? Regálame los acordes de lo que enseñamos. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Yo quiero terminar aquí. Y quiero que me ayuden, Miriam, con la ofrenda. Trae la ofrenda de una vez. Vamos a terminar aquí. Ya dejemos los instrumentos quieticos. Ayúdame tú ahí con el piano. Ya no más. Tráeme los sobres, Miriam. Vamos a ministrar la ofrenda. Regálame aquí el altar, por favor. Ya déjenme ahí los instrumentos. Diga conmigo, cuando voy a ofrendar, necesito 2 elementos, 3 elementos. Número 1, diga conmigo, madera. Diga conmigo, madera. El altar y la ofrenda. Vamos a decirlo de nuevo. Para que una ofrenda tenga un efecto, diga conmigo, necesito madera, fuego, el altar, y encima del altar, ¿qué se coloca? La ofrenda o el sacrificio. Escúcheme bien. ¿Qué es la madera? ¿Qué produce la madera? Produce el fuego, ¿verdad? Cuando tú vienes a la casa de Dios y colocas adoración, como lo hicimos al inicio, entonces eso es madera que el fuego del Espíritu prende. ¿Me hago entender? Número 2, el altar. En el Antiguo Testamento el altar eran piedras, se colocaban piedras, y encima de las piedras se colocaba ¿qué? El sacrificio. Diga conmigo, el sacrificio. Dígalo de nuevo, el sacrificio. Como nosotros en esta iglesia tenemos un fuego por causa de nuestra adoración, por causa de la palabra, por causa del mover del Espíritu Santo, usted ha traído la leña para encender ese fuego. ¿Me entiendes? Número 2, ¿qué tenemos? Un altar. Diga conmigo, un altar. El altar está preparado. Este es el altar, espiritualmente es el altar, pero tú te encargas de traer ¿qué? El sacrificio y la ofrenda. Escúchame, tú puedes traer fuego, puedes traer madera, ponerla debajo del altar y prender fuego, pero si no hay un altar, no hay cómo colocar la ofrenda.
Puede que tú traigas el fuego con tu adoración, la leña, hay un altar, pero si no hay una ofrenda, el fuego se va a perder. Pero también puede ser que alguien traiga su ofrenda, pero no trajo leña y fuego para ser avivado por el Espíritu. Entonces no hay que prenda la ofrenda. Entonces necesito, diga conmigo, leña. Diga conmigo, iglesia, leña, fuego, altar y ofrenda. Vamos a decirlo de nuevo: leña, fuego, altar. ¿Entienden eso? ¿Me entienden eso? Déjenme, ya no necesito instrumentos, ya no necesito. Ya voy a terminar, voy a administrar la ofrenda. Alguien de fe que diga: yo voy a traer mi ofrenda al altar. Y cuando traigas esta ofrenda, di: el fuego está prendido, el altar está en pie, pero la ofrenda la coloco yo. Amén. Así que si necesitas un sobre, levanta tu mano. ¿Quién tiene los sobres? ¿Quién tiene los sobres? Listo. Mirencita, vas a colocar frontalmente vas a colocar tu nombre, tus apellidos o los de tu familia, la fecha, tu ofrenda, qué tipo de ofrenda, y vas a colocar en la parte de atrás tu petición. ¿Por qué? Porque cuando esto arda en el altar, esa petición va a llegar delante de la presencia de Dios y va a ser consumido. Amén. Si tienes tu ofrenda, levántala allí y déjame orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos que tú impactes nuestras finanzas, Señor. Te voy a pedir, Señor, en esta mañana, que por tu misericordia el fuego en nuestras vidas sea encendido. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y que al traer mi ofrenda en el altar, Señor Jesús, hagas algo grande y poderoso en medio de nosotros. Que haya un avivamiento financiero en nosotros por causa de que tú impactas. Hoy, diga conmigo la iglesia, hoy he venido hasta esta casa para encontrarme contigo y ser impactado por ti. En el nombre de Jesús creo que un encuentro contigo cambiará mi destino desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pase con alegría y deposite su ofrenda mientras puedo bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, gracias. Dios los bendiga, Dios les bendiga. Que sea encendido ese fuego financiero en sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Gracias, gracias. Dios les bendiga, mi hermana, muchas gracias. Dios les bendiga, les prospere, les multiplique. Si de igual manera vas a dar tu ofrenda por las billeteras electrónicas, lo vas a hacer a través de Nequi, DaviPlata. Por favor, de todas maneras, deposita tu sobre, porque por ese sobre vamos a estar también orando. Damos gracias al Señor. Así que oramos y despedimos este buen momento. Padre, en el nombre de Jesús, que estas ofrendas lleguen delante de ti y que estas ofrendas lleguen como un gran sacrificio. Hay madera, hay fuego, hay altar, y nosotros hemos colocado este sacrificio, esta ofrenda delante de tu presencia para que tú reacciones. Un encuentro contigo cambia y transforma nuestras vidas para siempre. Hemos creído que al venir esta mañana has salido al encuentro de la iglesia y has salido al encuentro de tus hijos. Te honramos y te glorificamos, y gracias por tu misericordia, porque has hecho cosas grandes y poderosas, y no saldremos de la misma manera en cómo entramos, sino milagros, prodigios y maravillas serán realizadas en nuestra vida. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si alguien falta por depositar su ofrenda, pase. De lo contrario, nos vemos el próximo martes, hermanos, 6:30 de la mañana, en nuestra oración. Recuerde que el 2 de mayo tenemos nuestro aniversario y celebración de gala por los 13 años del Ministerio Internacional de Adoración. Dios te bendiga, mi hijo querido. Traiga bendición sobre ti. Gracias, gracias. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Y nos vemos el próximo viernes 7 de la noche, domingo 8 de la mañana y 10:30. Dios los bendiga. Fue un gusto estar con ustedes.